parte de ciencias básicas, recuerden el pulso deficitario, ¿no? Aquel pulso cuya frecuencia central es mayor que la periférica. ¿Dónde lo observamos? Recuerden en la fibrilación auricular, pulso irregular deficitario, FA. El paradojal es el que salva la vida del paciente. Recuerden que se encuentra en taponamiento cardíaco a la cabeza, tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva y acuérdate también de neumo, la crisis asmática severa. En lo que es el signo de Kussmaul, acuérdate que se presenta, ¿no?, este signo que es el aumento de la ingurgitación yugular a la inspiración en la pericarditis constrictiva y en la miocardiopatía restrictiva, ¿ya? Y acá te dejo una mnemotecnia para que te acuerdes de este signo. Muy bien. Criterios de Sokolov para hipertrofia de ventrículo izquierdo. Recuerde que vamos a sumar la onda S en precordiales derechas, B1, B2, más la onda R de arriba en B5, B6, ¿verdad? Si eso suma más de 35 milímetros, eso es Sokolov positivo, ¿ya? Más de 35 milímetros. Muy bien. Bueno, es el criterio Sokolov. 5. La cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria se produce, recuerden, por un desequilibrio, ¿ya?, entre la demanda y la oferta de oxígeno, ¿no? Y eso es lo que produce finalmente la isquemia. Los factores de riesgo mayores, acuérdense que está la diabetes no controlada, dislipidemia, hipertensión, tabaquismo. Esos son los factores de riesgo cardiovascular mayores, que justamente están asociados con la primera causa de cardiopatía isquémica. ¿Cuál es la principal causa de cardiopatía isquémica? La aterosclerosis, ¿correcto? La aterosclerosis, donde la arteria que más se compromete, la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, primer lugar. Segundo, circunfleja, tercero, descendente posterior, ¿no? Hay otras causas, por ejemplo, si te dicen vasoespasmo, piensa en la angina de Prinzmetal, microaneurismas, la enfermedad de Kawasaki, por alteración de la microcirculación, el síndrome de X, ¿no?, por alteración de la microcirculación. Y acá vamos a ir al set de croma para ver, según la Sociedad Americana de Cardiología, los estadios de la aterosclerosis, ¿correcto? Vamos. Y vamos a encontrar 6 estadios según la AJA para el desarrollo de aterosclerosis. ¿Ya, doctores? Miren, el estadio 1 es la lesión inicial. Estadio 1, cuando se forman las llamadas células espumosas, que son los macrófagos que han fagocitado el LDL oxidado. Estadio 2, acuérdate, estría grasa, y es la primera lesión, ya que se ve en el subendotelio. Miren, la estría grasa, esa es la lesión o estadio 2. Estadio 3, la lesión intermedia, el centro lipídico ya va creciendo. Estadio 4, la placa de ateroma, ¿no? Miren, ya hay un centro lipídico bien formado. Estadio 5, fibroateroma, porque se ha formado una capa fibrosa de colágeno, miren, capa fibrosa de colágeno. Y hasta acá, doctores, estadio 1 hasta el estadio 5, que es fibroateroma, vamos a ver que produce, ya desde el estadio 1 hasta el estadio 5, producen el cuadro crónico de la cardiopatía isquémica, que es la angina estable, ¿correcto? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 y estadio 5. Esto va creciendo progresivamente durante años, pero ya luego tenemos el estadio 6, que es la lesión complicada. Acuérdate del estadio 6, que es cuando la placa se rompe, miren, se rompe y genera un trombo, y eso va a generar el cuadro agudo conocido con el nombre de SICA, síndrome isquémico coronario agudo.
Bien, semiología del dolor torácico por angina. Recuerden que el dolor torácico es opresivo, ¿no?, en la región retroesternal y que se irradia al brazo izquierdo, al epigastrio, a la mandíbula o a la zona interescapular. Cuando les mencionen un dolor torácico con esas características, ¿no?, piensen en angina de pecho, porque el diagnóstico de cardiopatía isquémica, finalmente, doctores, es clínico. Angina que se desencadena con el esfuerzo y calma con el reposo, dura menos de 20 minutos, por lo tanto se llama angina estable, que es la forma crónica de la cardiopatía isquémica. Recuerden que en diabéticos el equivalente de angina es disnea. Entonces, un diabético que te pongan de caso clínico disnea aguda, descarten infarto, por favor. Prueba que evalúa el diagnóstico y pronóstico de la angina estable. Ojo, son las pruebas funcionales. La basal es la ergometría o test de esfuerzo. Tenemos también el ecocardiograma de esfuerzo. Pero la prueba funcional para la angina estable, que es la forma crónica de la cardiopatía isquémica, que tiene mayor sensibilidad y especificidad, es la gammagrafía de perfusión. Gammagrafía de perfusión. Prevención de eventos cardiovasculares, infarto, ACV, preeclampsia, incluso cáncer colorectal, el famoso ácido acetil salicílico, ¿no? 81-100 miligramos para eventos cardiovasculares, para preeclampsia 100 a 150 miligramos, acuérdense, y para cáncer de colon ya hay que dar dosis mayores como 600 miligramos. En la angina estable, el antianginoso de primera línea, recuerden que son los beta bloqueadores, por favor, es el antianginoso de primera línea. Mejor los cardioselectivos. Y para que te acuerdes este punto de farmacología, te dejo esta mnemotecnia para recordar los beta block cardioselectivos. Antiagregación crónica en pacientes con angina estable. ¿Con quién se realiza? Con el famoso ácido acetil salicílico, que bloquea la COX-1 de las plaquetas y baja los niveles de tromboxano A2, ¿verdad? Dosis de 81-100 miligramos por día. La alternativa es el bloqueante de los receptores de ADP, clopidogrel, 75 miligramos al día. Cuando te digan el fármaco que se emplea en la angina y que estabiliza la placa de ateroma, utilizando el efecto pleiotrópico, llamado antioxidante, antiinflamatorio, estabilizador de la placa, hace referencia a las estatinas, donde se usan las más potentes, Rosu, 40 miligramos, atorvastatina, 80 miligramos. Indicaciones de cirugía de bypass en angina estable. Hay que tenerlo en cuenta, que se opera, recuerden que la cirugía se hace cuando, uno, se afecta el tronco coronario izquierdo principal, una estenosis más del 50%, cuando se afectan dos vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior, obstruido más del 70%, o cuando hay lesión de dos vasos en un paciente diabético o en un paciente que ya tiene fracción de eyección baja, es decir, falla cardíaca. O lesión de tres vasos, lo que se llama multivasos, ¿no? Con insuficiencia cardíaca. Entonces, esas son las indicaciones. Lesión de un vaso, tronco coronario izquierdo, más del 50%. Lesión de dos vasos, incluida la descendente anterior, más del 50%, en paciente diabético con falla cardíaca, o lesión de tres vasos. Hay que operar. Y el injerto de elección, recuerden que es la arteria mamaria interna, rama de la subclavia, ¿no? Mamaria interna o torácica interna. La alternativa son los injertos venosos, la vena safena mayor. Pero si me dicen una angina que se desencadena con el reposo, miren, con el reposo aparece la angina, no calma y dura más de 20 minutos, eso se llama angina inestable. Es la forma ya aguda de la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Angina inestable.
Formas de angina inestable, hay varias: al reposo, el debut, inicio reciente, la progresiva, la que dura más de 20 minutos y se va agravando, la posinfarto, el dolor de pecho dentro de las primeras 48 horas después de un infarto, y la de los jóvenes que consumen cocaína por vasoespasmo, llamada angina de Prinzmetal. ¿Con qué se evalúa un cuadro coronario agudo, el Zika? Recuerden que la prueba inicial es el EKG en los primeros 10 minutos y luego las troponinas. Con EKG y troponinas evaluamos más el criterio clínico a un cuadro de Zika, ¿verdad? Un cuadro de Zika. Y acá los invito al CD-Croma para poder, ¿correcto? Para poder ver la clasificación famosa en función del EKG en el Zika, ST no elevado y ST elevado, que es muy importante recordarlo. Vamos. Vamos a ver que en el cuadro isquémico agudo tenemos el llamado accidente de placa, ¿ya? Porque la placa se rompe, hemos dicho la lesión de grado 6, ¿se acuerdan de la aterosclerosis? Se rompe y se forma un trombo. Entonces, este trombo va a producir una oclusión, como están viendo acá, parcial, a base de plaquetas, ¿correcto? A base de plaquetas. Esta oclusión parcial a base de plaquetas se manifiesta como un Zika ST no elevado, porque puedes encontrar cualquier cosa, T negativa, infradesnivel del ST, cualquier cosa, pero menos elevación de ST. Se llama Zika ST no elevado, que te va a dar dos síndromes, miren, dos cuadros, ahí está. ¿Cuáles son esos dos cuadros? La angina inestable y el infarto no Q, o también llamado subendocárdico. Entonces, el Zika ST no elevado, que se produce por un trombo que ha hecho oclusión parcial, te da angina inestable y el infarto no Q. Acá sí ya hay necrosis, es una necrosis, recuerden, coagulativa, también llamado subendocárdico, porque esa es la primera zona que se necrosa, ¿verdad? Esto se diferencia por las troponinas, por las enzimas. Si sale negativa, angina inestable; si sale positiva, infarto. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera clasificamos. Ahora, si el paciente tiene mala suerte y el trombo, como ven acá, ha hecho una oclusión total a base de fibrina, miren, el trombo ahora ha hecho una oclusión total a base de fibrina, ¿eso cómo se manifiesta en el electrocardiograma? Con elevación del ST. O bloqueo completo de rama izquierda, que es lo mismo. ST elevado, bloqueo completo de rama izquierda es lo mismo, chicos. Y este es el peor. ¿Por qué? Porque miren la necrosis que va a generar. Es una necrosis de toda la pared del ventrículo y por eso se llama infarto con onda Q, también llamado transmural o también llamado subepicárdico. Y lógicamente acá las troponinas van a estar positivas. De esa manera clasificamos al paciente con Zika. Muy bien, en el EKG, ¿qué representa la onda T, el segmento ST y la onda Q respectivamente? Son alteraciones a nivel del miocardio. La onda T indica isquemia, segmento ST lesión, y onda Q ya significa necrosis, necrosis. Recuerden que la necrosis del infarto de miocardio es una necrosis coagulativa. El infarto más frecuente y más severo, recuerden que es el de cara anterior, ¿ya? El de cara anterior, porque la arteria que más se aterosclerosa, se obstruye, es la descendente anterior. Esto es muy importante. Muchas veces lo preguntan, ¿dónde se eleva el ST si es un infarto de cara inferior? ST elevado en un infarto de cara inferior o diafragmático se eleva en D2, en D3 y en ABF. Si es un infarto anteroseptal, se eleva de B1 a B4. Recuerden que B1, B2 es septal y B3, B4 es anterior. Y cuando es lateral bajo, se eleva en B5, B6, lateral alto D1 a BL, ¿verdad? Ya está. Cuando es cara inferior, recuerden que la arteria que se obstruye es la descendente posterior. Cuando es anteroseptal, la descendente anterior. Y cuando es lateral, la circunfleja. Recuerden, y ahí están las derivaciones que nos indican qué cara del corazón se infarta. Muy importante.
El infarto con elevación de ST generalmente es transmural o subepicárdico y por tanto presentará ondas Q, ¿verdad?, de necrosis. Esta última se considera patológico. ¿Cuándo la onda Q es patológica? Cuando mide más del 25% del QRS y mide más de un cuadradito, más de 0.04 segundos. ¿Cuál es la secuencia del EKG cuando se describe en un infarto? Por eso, para tú sospechar ya de un infarto agudo de miocardio, tienes que tener cambios electrocardiográficos. La secuencia es una onda hiperaguda, elevada, que indica isquemia, luego se eleva el ST, que indica lesión, y luego aparece la onda Q de necrosis. Esa es la secuencia. Luego ya se invierte la onda T, se normaliza el ST, y al final se normaliza la onda T, ¿ya? Esa es la secuencia. Y para definir infarto, aparte de los criterios electrocardiográficos, también lo puedes definir con los criterios bioquímicos, que son los biomarcadores. El más sensible y específico, recuerden doctores, son las troponinas, que se empiezan a elevar, recuerden, a las 4 horas. Se empiezan a elevar a las 4 horas y permanecen elevados hasta 10 a 14 días. Esa es la cinética. En cambio, la enzima que se eleva en los reinfartos es la CPKMB, ¿no? Empieza a elevarse a las 24 horas, pico a las 48 y cae a las 72 horas. Por eso nos sirve para los reinfartos, por la cinética. Tiempo en el que las troponinas inician su elevación posterior a un infarto, a partir de las 4 horas, y permanecen elevados por 10 a 14 días. Clasificación universal del infarto. ¿Cuál es el tipo 1? El tipo 1 es cuando el infarto se produce de manera espontánea. Un infarto que se produce por una trombosis debido a una erosión, a una ulceración, fisuras o ruptura de la placa, el llamado accidente de placa, ¿no? Se rompe la placa, se forma un trombo y causa una oclusión aguda. Ruptura espontánea. En cambio, el tipo 2, recuerden que es secundario. ¿Secundario a qué? A un desbalance. Puede ser por aumento de las demandas en un paciente con crisis hipertensiva, taquiarritmias o disminución de la oferta. Vasoespasmo, disección, embolismo, anemia, producto de una hemorragia, ¿no?, o hipotensión. Entonces miren que este infarto de tipo 2 es de causa secundaria. Y la tipo 3, recordemos que se produce ya acá muerte súbita. Por lo tanto, el diagnóstico es post-mortem, ¿no? El 4 y el 5 es por intervenciones invasivas. El 4 es por la famosa angioplastía coronaria transpercutánea y el 5 es por la cirugía de bypass. Recuerden que estos procedimientos invasivos que se aplican un SICA-ST elevado, ¿no?, sobre todo la angioplastía, ¿no?, hay que tenerlos en cuenta, que generan eventos secundarios o complicaciones, ¿no? Arritmia que oculta la elevación o supradesnivel del segmento ST. El bloqueo completo de rama izquierda, recuerden que oculta la elevación. Por eso son sinónimos. Elevación de ST o bloqueo completo de rama izquierda, recuerden que eso, ¿no?, nos habla de un SIC-ST elevado. Son sinónimos. Grados del score de Killip, muy importante. En el caso de los grados del score de Killip, los invito al set para poder explicarles a detalle estos 4 grados. Y de paso aprovechamos también con el score de Forrester. Killip y Forrester son score pronóstico en pacientes postinfarto. Vamos. Comenzamos con el score de Killip y el score de Killip es el score clínico radiológico, ¿correcto? Entonces, si te dice que el paciente está sin síntomas y su plaquita está normal, ese es el grado 1 o clase 1, ¿ya? La clase 1 de Killip es asintomático. No hay síntomas de falla cardíaca o disfunción ventricular izquierda. El 2 ya sí te dice que hay crépitos en las bases.
crépitos. Entonces ya puede haber congestión en las bases. Ese es el grado 2. El grado 3 y 4 ya son los más graves, ya son los más severos, porque en el grado 3 ya te hablan de edema agudo de pulmón y mira la mortalidad, casi a un 45-50%. Entonces vas a encontrar en tu plaquita, miren esa plaquita, infiltrado bilateral difuso, le llaman en alas de mariposa, ¿no? Entonces este es un edema agudo de pulmón y el apellido es cardiogénico porque su presión capilar pulmonar va a estar más de 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Por eso se llama cardiogénico, porque si la presión capilar pulmonar está normal, con tus pulmones blancos en la placa, eso es edema agudo de pulmón, pero no cardiogénico. Por ejemplo, lo que produce el COVID, ¿no? Que es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahí, ¿quién define el edema? El PAFI, un PAFI menos de 300. O sea, acuérdate que hay edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Acá estamos hablando del cardiogénico por disfunción ventricular. Ese es el KILIP 3, edema agudo de pulmón. 4, ya hay shock cardiogénico. Entonces, el shock cardiogénico es edema agudo de pulmón más hipotensión. Ya hay datos de hipoperfusión. Eso quiero que te acuerdes. Muchos se confunden. A veces les ponen un caso clínico, ¿no? De un paciente con edema agudo de pulmón, pero se olvidan de ver la presión. Y si la presión está baja, chicos, presión sistólica menos de 90, presión diastólica menos de 60, o datos de hipoperfusión, piel fría, llenado capilar lento, eso ya es un shock cardiogénico. Y doctor, ¿por qué es importante identificarlo? Porque mira la mortalidad, 90% de mortalidad, ¿correcto? Ya está, esos son los 4 estadios entonces de KILIP. 1 asintomático, 2 crépitos en las bases, 3 edema agudo de pulmón y 4 shock cardiogénico. Forrester es un score pronóstico hemodinámico porque te evalúa 2 parámetros. El índice cardíaco, que recuerden se calcula sobre gasto sobre superficie corporal total, así sale el índice cardíaco, ¿ya? Que cuando está aumentado, o sea, más de 2.2, que es lo normal, ¿qué indica? Que hay buena perfusión. Pero si tu índice cardíaco está bajo, menos de 2.2, ¿qué significa? Que hay hipoperfusión. O sea, estamos frente a shock. O sea, ¿cuál es lo normal? Índice cardíaco más de 2.2. Y Forrester, el otro parámetro que utiliza es la presión capilar pulmonar. Entonces, la presión capilar pulmonar de 12 a 18 milímetros de mercurio es lo normal. Miren, vamos a tener que si está disminuido, o sea, menos de 12, decimos que el pulmón está seco, está normal, pues, ¿no? Está normal, no tiene congestión. Pero ¿qué pasa si tu presión capilar pulmonar empieza a aumentar? Empieza a aumentar más de 20, empieza a haber edema intersticial, más de 25, empieza a haber edema alveolar, y ahí es edema agudo de pulmón, cuando ya es más de 25. O sea, acá el pulmón está congestionado, está húmedo, como se podría decir. ¿Se dan cuenta? Entonces, Forrester utiliza el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar. ¿Ya? KILIP utilizaba la clínica y la radiografía. Entonces, acá hay 4 también estadios. El estadio 1 es el asintomático. ¿Por qué? Porque su índice cardíaco está bien y el pulmón está seco. Entonces, el paciente está tranquilo. El 2 ya es el paciente con edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque el índice cardíaco está bien, entonces no hay shock, pero ya tu presión capilar está aumentada. Entonces, el Forrester 2, miren, es edema agudo de pulmón. En KILIP era 3, ¿no? El 3 y el 4, en el caso de Forrester, nos indica shock. Porque si estamos abajo, quiere decir que el índice cardíaco está bajo. Y eso ya es shock. Solo que el 3 es el shock hipovolémico, porque va con pulmón seco, y el 4 es el shock cardiogénico, porque va con congestión pulmonar. Y acá ya te estoy hablando de shock, ¿eh? Shock con pulmón seco, shock hipovolémico. No hay volumen, pues, ¿cómo va a haber congestión? Y shock con pulmones congestionados, siempre que te hablen que el pulmón está encharcado y el paciente está en shock, ese será shock cardiogénico. ¿Se dan cuenta? Y esto se produce básicamente porque el edema agudo y el shock cardiogénico son productos del infarto del ventrículo izquierdo.
Y si te preguntas quién da el shock hipovolémico, es el infarto de ventrículo derecho. Infarto de ventrículo, que es más raro, ¿no? Por eso casi no se menciona. Pero puede haber, miren, el infarto que da shock hipovolémico es el infarto de ventrículo derecho. ¿Ven, chicos? Muy bien. Causa de muerte posinfarto, extrahospitalario, o sea, a corto plazo. Las famosas arritmias. Los trastornos eléctricos son la causa de muerte precoz. A la cabeza, fibrilación ventricular. La tardía, la de intrahospitalaria a largo plazo, es la falla cardíaca, o sea, la causa mecánica, ¿correcto? Dicho sea de paso, es la complicación mecánica más frecuente. Tratamiento inicial en todo paciente con Zika, recuerden, ABC porque es una emergencia, nitroglicerina para el dolor por vía sublingual, si no responde endovenoso, los beta-block muy importante como antianginosos, oxígeno si desatura menos de 90%, aspirina dosis de ataque, 300 miligramos dosis de ataque, y estatinas también a dosis altas, ¿no? Rosuo 40, atorvastatina 80. Ese es tratamiento inicial para cualquier cuadro agudo isquémico coronario. Ya luego viene el tratamiento específico, que es el más importante de acuerdo al tipo de Zika. Si es ST no elevado, recuerden que la oclusión es parcial. Por lo tanto, basta con dar anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. ¿Qué antiagregantes? Se utilizan dos antiagregantes, aspirina, clopidogrel, aspirina, ticagrelor, dos antiagregantes plaquetarios, más un anticoagulante, que puede ser heparina no fraccionada, o la de bajo peso, enoxaparina, o fondaparinux. Vamos eligiendo de acuerdo al performance del paciente. Pero en un Zika ST no elevado, eso es, dos antiagregantes plaquetarios y un anticoagulante. En cambio, en un Zika ST elevado, el tratamiento más importante, si es ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda de novo, aparte de todo lo que hemos mencionado, hay que hacer tratamiento invasivo de reperfusión, que se hace con angioplastía, colocando el stent, ese es el de elección, ¿no es cierto? Sobre todo cuando el paciente está grave, en los primeros 120 minutos deberíamos ofrecer angioplastía a todo paciente con Zika ST elevado. Y como alternativa, porque nuestro sistema de salud es precario, ¿no es cierto? Está abandonado, entonces si no tenemos un centro para hacer angioplastía, ¿cuál es la alternativa? Fármacos, no nos queda de otra. La alternativa es fármaco, terapia fibrinolítica, ¿correcto? Con activadores del plasminógeno tisular, Acteplas, Tecnecteplas, que es la alternativa, que lo debemos ofrecer lo más pronto posible, en los primeros 30 minutos. Pero en general, esta terapia reperfusión, ¿cuánto es su ventana terapéutica? En general es hasta 12 horas, desde el inicio de los síntomas, 12 horas, ¿no? Pero como les comento, angioplastía, en los primeros 120 minutos es lo ideal, y si no lo voy a poder hacer, fibrinolíticos en los primeros 30 minutos. Esto suelen preguntar, contraindicaciones absolutas para fibrinólisis, que hay que conocerla, ¿no? Que hay que conocerla. Entonces, ¿cuándo ya no puedes dar fibrinolíticos? Cuando hay un ACV hemorrágico reciente, un ACV isquémico en los últimos 3 meses, todo lo que tenga que ver con la cabeza, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, neoplasia intracraneal, traumatismo encefalocraniano severo, ¿no? Y también la disección de aorta, ¿ya? Disección de aorta o la hemorragia interna grave, ¿no? O activa. Todas las demás, todas las que no encuentren acá, son contraindicaciones relativas. Hipertensión mal controlada, úlcera péptica sangrante, etc. Vamos con las fijas de hipertensión arterial. Definimos hipertensión cuando la presión en consulta es más de 140/90, ¿no? En los 2 brazos, en 2 visitas. Recuerden los estadios. 1 va desde 140/90 y 2 más de 160/100.
Factores de riesgo para hipertensión, más frecuente en mujeres, etnia afroamericana, que son retenedores de agua y sodio, alcohol, tabaco, obesidad. Lo más frecuente es la hipertensión primaria o esencial, recuerden, pero hay que sospechar secundaria cuando hay estos datos, o muy joven o muy adulto. Inicia brusca la hipertensión, con una crisis hipertensiva, debuta, o empeora bruscamente la hipertensión, o es refractaria, 3 antihipertensivos y no controlo, o recién controlo con 4. Así se define hipertensión refractaria. O hipertensión con daño de órgano severo, o clínica subyacente de la enfermedad. Recuerden que en esos casos hay que buscar causas secundarias. Lo más frecuente de hipertensión secundaria en adulto mayor es la enfermedad renal crónica. Y en gente joven, la coartación de la aorta, ¿no? Que va con pulsos femorales disminuidos, etc. Definamos emergencia hipertensiva y urgencia. Son crisis hipertensiva. Más de 180, más de 120 la presión, pero cuando es una emergencia hay lesión de órgano diana, ACV, encefalopatía, retinopatía, convulsiones, falla renal, edema de pulmón, etc. Falla de órgano establecida. En cambio, en urgencia, más de 120, 180, o sea, es más de 180 la sistólica y más de 120 la diastólica, pero no hay lesión de órgano diana. Palpitaciones, cefalea, diaforesis, esa triada. Y te dicen crisis hipertensiva, ¿en qué debes sospechar? En un joven, en un feocromocitoma, ¿no? La triada cefalea, palpitaciones, diaforesis. Recuerden que es un tumor de la médula suprarrenal, que deriva del ectodermo, ¿verdad? La médula suprarrenal deriva del ectodermo y que produce catecolaminas. Adulto con presión en brazo mayor que las piernas y pulsos femorales bajos. ¿Qué debe sospechar como causa de hipertensión secundaria? Coartación de aorta. Y si te dicen que cursa con un soplo a nivel abdominal o lumbar, piensa en una hipertensión renovascular por la estenosis de la arteria renal, en abuelito por aterosclerosis, en joven por displasia fibromuscular. Test bioquímico diagnóstico de feocromocitoma, cuando lo sospechas, es el test de metanefrinas en orina, el famoso ácido vanilmandélico, ¿verdad? Y la fisiopatología de la presión elevada en pacientes con estenosis de la arteria renal, recuerden que es por, como está estenosada la arteria renal, ¿quién se activa? La célula yuxtaglomerular, que está asociada a la arteriola aferente y produce, ¿qué cosa? Renina. Entonces, la presión elevada es por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Porque se secreta mucha renina por el estímulo principal de este sistema, que es la hipoperfusión renal. La coartación de aorta se asocia a válvula aorta bicúspide. Mucho cuidado, ¿no? Muy bien. Y esta es la principal causa de estenosis aórtica en joven, ¿no? Entonces, siempre que sospechemos coartación de aorta, descartemos válvula aórtica bicúspide. Tipo de remodelado cardíaco en hipertensión arterial. La hipertensión genera una sobrecarga en el corazón, sobrecarga de presión, y eso genera una hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿De qué tipo? Concéntrica. Ese es el remodelado. El EKG en un paciente con cardiopatía isquémica, hipertensiva, el eje, ¿dónde se ubica? Como ha crecido el ventrículo izquierdo, el eje se desvía más hacia la izquierda. El eje cardíaco normal, recuerda que es de menos 30 a más 90. Acá se va más hacia la izquierda, de menos 30 a menos 90. SB más producido por hipertensión, o sea, el accidente cerebrovascular por trombosis, isquémico por trombosis, ¿verdad? En cambio, ese es el 80% isquémico por trombosis, el otro 20% es hemorrágico, por ruptura de aneurismas. ¿Y dónde se localiza ese SB hemorrágico producido por hipertensión? Recuerden, ganglio basales. Primer lugar, putamen. Segundo, caudado. Grados de retinopatía hipertensiva. Vamos a ver un croma para explicarles estos 4 grados llamados
dentro de la clasificación de Kate y Wegener. Muy importante reconocer los grados. Vamos. Clasificación de Kate y Wegener. A veces se olvidan, ¿ya? Por eso acuérdate de la imagen, memoria fotográfica. El 1 es cuando te dicen que los vasitos están pequeños. Entonces te van a decir vasoconstricción de las arterias o relación de arteria y vena 1-3. Entonces cuando te dicen arterias delgaditas con vasoconstricción, ese es el estadio 1. Estadio 2, cuando ya te hablan de los signos de cruce arteriovenosos. Miren, acá están. Signos de cruce arteriovenosos. Y la arteria empieza a brillar, ¿no? Se llama hilos de cobre, hilos de plata. Entonces el grado 2 tiene dos cosas: los signos de cruce arteriovenosos y los hilos de cobre, hilos de plata. Tenemos el grado 3, que es cuando ya te dicen hemorragia o exudado. Hemorragia, exudado, grado 3. Y el 4 es el edema de papila, ¿correcto? Edema de papila, y está el disco óptico, está edematizado, grado 4. ¿Ya? Entonces exudado, hemorragia 3 y edema de papila 4. Esos son los grados de la retinopatía, y acordarse que el 1 y el 2 es cuadro crónico y el 3 y el 4 es agudo y tiene mal pronóstico. Cuando es 3 y 4 es mal pronóstico. Continuamos. Lesión benigna de la hipertensión en el riñón, lesión anatomopatológica benigna, se llama angioesclerosis hialina, pero la maligna se llama angioesclerosis hiperplásica o necrosis fibrinoide, ¿correcto? ¿De qué se muere un paciente con hipertensión? La principal causa de muerte es el remodelado cardíaco, la cardiopatía hipertensiva. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la hipertensión arterial? Promover los estilos de vida saludable. De estos, ¿cuál es el más efectivo? La pérdida de peso, porque por cada kilo que se baja la presión 1 milímetro de mercurio. La dieta mediterránea, llamada DASH, la dieta baja en sal, ¿no? O baja en sodio, hiposódica, miren la diferencia, baja en sal menos de 6 gramos, hiposódica menos de 2 gramos, y aumentar el consumo de potasio. O sea, bajamos sodio y aumentamos potasio en el paciente hipertenso. Ejercicio aeróbico, consumo moderado de alcohol es cardioprotector, mucho cuidado, cardioprotector, pero moderado, ¿ya? Dejar de fumar, obviamente, también es el tratamiento inicial del paciente hipertenso. Vamos con lo más preguntado en hipertensión, el manejo farmacológico. ¿Dónde indicamos tiazidas? Abuelito, afroamericano, osteoporosis. ¿Dónde das yecas o sus hermanas ARA2? En diabetes, proteinuria, microalbuminuria, hipertrofia ventrículo izquierdo, infarto, falla cardíaca, o la enfermedad renal crónica, pero con tasa de filtración más de 30, ¿verdad? Ahí indicamos los yecas. Cuando das calcio antagonistas, angina Eppris-Metal, que es por vasoespasmo, fenómeno Raynaud, o en el paciente con enfermedad renal, pero ya avanzada, cuando su tasa de filtración es menos de 30, ¿no? Ahí viene la diferencia con los yecas. O niveles de potasio elevados, pues, ¿no? Entonces, si tienes lo contrario, tasa de filtración más de 30, y los niveles de potasio están normales, ahí das yecas, ¿no? Eso tienen que diferenciar en el paciente renal crónico. Beta bloque en paciente hipertenso, lo utilizamos cuando hay arritmias supraventriculares tipo FA, hipertiroidismo, migraña, angina, de esfuerzo, temblor esencial. Entonces miren, ahí están las comorbilidades que determinan qué fármaco antihipertensivo utilizar. Y también es importante recordar las contraindicaciones. Por ejemplo, las tiazidas están contraindicadas en gota, porque elevan el ácido úrico, en dislipidemia, porque elevan colesterol, triglicéridos, y también en hipercalcemia, ¿no? Porque son los que elevan más el calcio en la sangre. El uso de los yecas y ARA2 están contraindicados en el embarazo, porque son teratogénicos. En estenosis bilateral de la arteria renal, o en falla renal muy avanzada con niveles de potasio elevado.
Ahí ya no hay que dar yecas. Cuando están contraindicados los calcioantagonistas en falla cardíaca. ¿De qué tipo? Sistólica. Sistólica. Y contraindicaciones para el uso de beta-block. Recuerden que en falla cardíaca descompensada y lo más preguntado, en broncoespasmo, EPOC, asma severo, los no selectivos, bloqueos AB o insuficiencias aórticas, ¿no? Muy bien. Reacción adversa más frecuente de los yecas. La más frecuente es la tos seca, vespertina, por el aumento de este vasodilatador, que es la bradicinina. En cambio, de los calcioantagonistas, la más frecuente son los edemas. Y de los yecas, la reacción adversa más grave, más severa, recuerden que es el angioedema, ¿no? Que cursa con edema facial, a predominio de párpados, labios. Mucho cuidado con esa reacción porque nos indica una reacción grave por los yecas. Reacción adversa asociada al uso de tiacidas. Recuerden que el uso de tiacidas genera trastornos electrolíticos, sodio bajo, potasio bajo, pero calcio elevado en la sangre. Está asociado a pancreatitis, está asociado a ototoxicidad, está asociado a plaquetopenia también, ¿ya? Mucho cuidado. Clase novedosa de antihipertensivos, pregunta de fármaco, ¿no? Inhibidores directos de la renina, el famoso alisquiren. La emergencia hipertensiva requiere tratamiento endovenoso inmediato para reducir la presión. ¿Cuánto? En un 25% de la presión basal. No se reduce de golpe, solo 25%, a menos que sea disección de aorta. En caso de disección de aorta sí hay que llevar a valores normales. En caso de urgencia se utiliza el YECA más rápido, captopril por vía oral. En caso de emergencia hipertensiva que cursa con edema agudo de pulmón, pero ojo, en este caso hipertensivo, porque está con presión elevada, hay que dar nitroglicerina, ¿ya? En edema agudo pulmonar hipertensivo, nitroglicerina. Casos refractarios no responde, nitroprusiato. En casos de emergencia hipertensiva que cursa con disección de aorta, te preguntan en disección de aorta, ¿con qué controlo la presión? Beta-block. La betalol es molol endovenoso. En nuestro medio la betalol endovenoso. Caso refractario, utilizamos el más potente. ¿Quién es? Nitroprusiato, antihipertensivo más potente. Vamos con las fijas de arritmias. Síncope más frecuente, el vasovagal, que va con bradicardia, con hipotensión, con náuseas, con diaforesis, palidez, etc. La causa más frecuente de síncope cardiogénico ya son las arritmias, pues, ¿no? Trastornos eléctricos. El trastorno de ritmo más frecuente en el adulto, taquicardia sinusal. En cambio, el más frecuente en el paciente hospitalizado o en la práctica clínica o el paciente que tiene una cardiopatía subyacente, fibrilación auricular. Causas de bradicardia. La bradicardia lo vemos frecuencia menos de 60, en hipotermia, en hipotiroidismo, en colestasis, en hipertensión endocranial. Acuérdate el reflejo de Cushing. Presión elevada, frecuencia baja, con alteración de la respiración. Drogas como la digoxina, los beta-block, la morfina, que generan un cronotropismo negativo. En cambio, la taquicardia, recuerden que se presenta con una frecuencia entre 100 y 150 latidos por minuto, en ejercicio, en estrés, de manera fisiológica, en fiebre, en hipertiroidismo, ¿correcto? En hipoxia, en anemia, o tóxicos simpaticomiméticos, cafeína, tabaco, cocaína, anfetaminas. Muy bien, entonces son causas que debemos recordar, que están asociadas a bradicardia o taquicardia sinusal. Arritmia más frecuente en el hipertiroidismo, la taquicardia sinusal, por la hiperexcitación del simpático. El mecanismo que produce el Wall-Parkinson-White, recuerden que es la vía accesoria, conocida con el nombre de haz de Kent.
Principal factor cardioembólico, la fibrilación auricular. Principal factor de riesgo asociado a FA, la cardiopatía hipertensiva. Es su principal factor de riesgo. ¿Qué fármacos prolongan el QT y pueden dar torsades de Points, verdad? Son los macrólidos, eritromicina, terfenadina como antihistamínico, moxifloxacino, antidepresivos tricíclicos, hidroxicloroquina, procainamida y este beta-block llamado sotalol. ¿Qué trastornos electrolíticos, prolongan el QT largo? Acá no hay pierde. QT largo que da torsades de Points se produce con electrolitos bajos. Sodio bajo, potasio bajo, magnesio bajo. Prolongan el QT. ¿Qué tóxicos prolongan el QT? Organofosforados, carbamatos. Entonces ahí está la lista de lo que debes acordarte de los factores que prolongan el QT y que por tanto pueden dar torsades de Points. Si te presentan que el intervalo PR está prolongado, recuerda que debes sospechar en bloqueo aurículo-ventricular. La arritmia que produce el fenómeno de Wenckebach es el bloqueo AB de segundo grado, MOVITZ 1. Muy bien, segundo grado, MOVITZ 1. El infarto de cara anterior produce, recuerden, un bloqueo AB de segundo grado, MOVITZ 2, porque el de cara inferior produce un bloqueo AB de segundo grado, MOVITZ 1, miren la diferencia. Y para ver los tipos de bloqueo AB, vamos a ver este croma donde recordamos las diferencias. Vamos. Cuando tú ves entonces en tu electrocardiograma que tu PR está más de 0,20, miren acá está 0,24, eso es bloqueo auriculoventricular. Y lo que están viendo acá, doctores, es de primer grado. ¿Por qué el bloqueo es de primer grado? Porque siempre después de cada onda P hay un QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. O sea, siempre después de una onda P hay un QRS, solo que el PR está largo. Entonces, primer grado en realidad no es un bloqueo, es una conducción lenta, ¿ya? Es una conducción lenta. Lo vemos en casos de intoxicación por digoxina, en casos de estimulación por estímulo vagal. Ahí vemos el de primer grado. Pero cuando ya te diga, miren, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, y acá ya se perdió. Acá igual, miren, onda P, QRS, onda P, QRS, y acá ya no conduce. Ahí ya es de segundo grado, cuando en algún momento la onda P deja de producir un QRS, ya es segundo grado, ¿correcto? Pero ¿cuál va a ser la diferencia acá? Miren la diferencia, 0,24, 0,28, 0,32 y se bloquea. En cambio acá es 0,24, 0,24, 0,24 y se bloquea. O sea, ¿qué estás viendo acá? Que en un caso el PR está creciendo progresivamente. En cambio acá el PR es constante. Entonces en el primer caso se le llama MOVITZ 1 y en el segundo caso es MOVITZ 2, ¿correcto? Y a este crecimiento progresivo del MOVITZ 1 recibe un nombre, por ahí lo habrás escuchado, fenómeno de Wenckebach. Es el crecimiento progresivo del PR, fenómeno de Wenckebach. Entonces acuérdense ahí los dos tipos de bloqueo de segundo grado, MOVITZ 1, MOVITZ 2. El más grave es MOVITZ 2, ¿ya? Que se produce por infartos de cara anterior. En cambio el MOVITZ 1 es más leve. Y cuando veas ya una disociación aurículo-ventricular, o sea, la onda P con el QRS se han divorciado, se han divorciado, porque miren, la onda P cae acá, cae acá, cae acá, cae acá, cae acá, y solo hay dos QRS. O sea, hay varios ondas P y pocos QRS. Cuando tú veas eso en un tramo del EKG, más ondas P que QRS en un determinado tramo, o sea, es una disociación. Ese es el bloqueo de tercer grado o bloqueo completo. Muy bien. Cuadro clínico característico de la taquicardia paroxística supraventricular
Generalmente es una mujer joven, con palpitaciones súbitas, regulares, de inicio y fin súbito. Eso, regulares, de inicio y fin súbito. Piensa en taquicardia paroxística supraventricular, que se produce por fenómenos de reentradas. Su hallazgo en el EKG es una frecuencia alta de 150 a 250, regular. La onda P, como el ritmo es muy rápido, se esconde dentro del QRS, no aparece. Está escondida dentro del QRS o muchas veces se ve detrás del QRS, lo que se llama las P retrógradas. Entonces ahí también debes sospechar taquicardia paroxística supraventricular. Si te dan un caso de joven con palpitaciones regulares, intervalo PR corto, menos de 0,12 segundos, con onda delta, ya te cantaron el diagnóstico, ¿no? Onda delta, Wall, Parkinson, White. Hallazgos en el EKG del FA, la fibrilación es un ritmo extrasinusal, por lo tanto no hay onda P, en vez de la onda P hay ondas F minúsculas, frecuencia alta, más de 250 generalmente, y lo más importante, que la distancia entre los QRS son irregulares. En cambio el flutter es regular, ¿no es cierto? El flutter es regular, esa es su gran diferencia. Arritmia que se produce por el aumento del intervalo QT, el famoso Torsades de Points o taquicardia ventricular polimórfica. Mira este caso, frecuencia más de 100, taquicardia, QRS ancho, más de 0,12, ventricular y de ritmo regular. Entonces, ¿en qué sospechas? En una taquicardia ventricular. Porque si es irregular, caótico, un garabato, recuerda que esa es una fibrilación ventricular, que ya es ritmo de paro. ¿Dónde se ven los trastornos de calcio? En el intervalo QT. ¿Cuáles son los hallazgos en el EKG de una hipercalemia? Cuando el potasio está elevado, característicamente vemos las ondas T altas y picudas. Onda P plana, se aplana. Y lo más grave, que se ensanche el QRS. Acuérdate, potasio elevado, mi onda T crece y el QRS se ensancha. Hipocalemia, aparece la onda U, ¿no? La U, abajo. Aparece la onda U en hipocalemia, onda T plana, se aplana la onda T y lo que se puede prolongar es el intervalo QT. Y el calcio va relacionado al intervalo QT. Calcio alto, QT corto. Calcio bajo, QT largo. Es inversamente, ¿verdad? Ya está. Para que puedan recordar estos datos, les presento un croma para ver de manera gráfica los cambios electrocardiográficos de los trastornos electrolíticos. Vamos. Cuando ustedes vean alteración del intervalo QT, piensen en calcio. Y cuando el calcio baja menos de 8 miligramos por decilitro, va a pasar esto, miren. ¿Qué va a pasar con tu intervalo QT? Miren, va a aumentar. Porque al estar el calcio bajo, el corazón se vuelve más lento. Y al volverse más lento, el QT se alarga. Más de 0,45 segundos. ¿Y eso qué da? Torsades de Points, la hipocalcemia. Pero cuando tú veas que el QT se está cortando y estás hablando de la alteración de calcio, es porque el calcio está elevado, más de 11, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El corazón es más rápido. Si hay bastante calcio, es más rápido. ¿Y qué pasa con el QT? Se acorta, el QT corto, ¿ya? Menos de 0,35 segundos. ¿Ya? Entonces, cuando quieras ver alteraciones de calcio, lo ves en el intervalo QT. Acuérdate, ¿eh? Calcio bajo, QT largo. Calcio elevado, QT corto. Y típico del potasio es ver la alteración en la onda T, porque recuerden que la onda T es de repolarización donde participa el potasio. Entonces te dicen una onda T plana,
plana, ¿no? No tiene potasio. Hipocalemia. Aparece la onda U, acuérdense, la onda U, para los hinchas de Alianza, la onda U, hipocalemia, ¿correcto? Muy bien. Entonces eso se presenta y lo peor que puede producir es que el QT se alargue, porque eso puede producir Torsades de Points. ¿Estamos? Calcio bajo, potasio bajo, Torsades de Points, acuérdense, porque prolongan el QT, ¿ya? En cambio, si el potasio está elevado, un potasio más de 5.5, miren qué pasa con tu onda T, pues, ¿no? Tu onda T se vuelve alta y picuda. Tu onda P ahora es la que se aplana. Y lo peor es que el QRS se ensanche. Eso es lo peor. Y ahí hay que colocarle gluconato de calcio. Cuando el QRS se ensancha, hay que colocarle gluconato de calcio. Recuerden, esto puede ser muchas veces consecuencia de una falla renal. ¿Qué pacientes elevan potasio? Los pacientes con falla renal. ¿Qué fármacos elevan potasio? La espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, los IECAS, los ARA2, elevan los niveles de potasio, ¿ya? Muy bien, tratamiento de bradicardia sintomática, sulfato de atropina, ¿no? Hay que dar un anticolinérgico, porque la bradicardia es por mucho estímulo parasimpático. Hay mucha acetilcolina que está estimulando a los receptores muscarínicos del corazón. Entonces hay que bloquearlos. ¿Quién es el antimuscarínico, el anticolinérgico? Atropina. ¿En qué casos indicamos marcapaso? Bloqueo de segundo grado, MOBIS 2, y bloqueo completo de tercer grado. O la enfermedad de nodo sinusal. El tratamiento de la taquicardia sinusal sintomática, recuerden que es frenar al tono simpático, porque la taquicardia se produce por mucho estímulo simpático, hay mucha norepinefrina que está estimulando a los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón. ¿Cómo lo frenamos? Con beta bloqueadores. En la taquicardia paroxística supraventricular, el manejo inicial, recuerden que es maniobras vagales, como el masaje del seno carotidio. Pero cuando ya te hablen de fármaco o antiarrítmico de elección, en esta arritmia, es la adenosina, 6 miligramos endovenoso. En casos refractarios siempre utilizaremos amiodarona, pero la adenosina es la de elección. En pacientes, ojo, hemodinámicamente inestables, y esto es para cualquier arritmia, en este caso taquicardia paroxística supraventricular, que genere hipotensión, que genera alteración del sensorio, decimos que esté hemodinámicamente inestable. Y ahí el tratamiento, ¿cuál va a ser? Ya no es fármacos, es cardioversión eléctrica. Mucho cuidado, con arritmia que genera inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. Fármaco de elección para controlar la frecuencia cardíaca en pacientes con FA. ¿Cuál es el de primera línea? Los beta-bloco. Si tú quieres controlar la frecuencia cardíaca en FA, utiliza beta-bloco. La betalol, carvedilol, etc. Ahora, si quieres controlar la frecuencia en paciente con FA, pero que tiene falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, el fármaco es la digoxina. Diferente a que te pregunten fármaco para controlar el ritmo, porque beta-bloc, digoxina controlan frecuencia cardíaca. Para controlar el ritmo cardíaco, que es diferente, se utilizan antiarrítmicos del 1C, flecainida, propafenona, o en casos de tener cardiopatía estructural, amiodarona. Score para calcular el riesgo de trombosis en FA, bien conocido, ¿verdad? El famoso CHA2-VAS. Vamos entonces al croma para explicarles cuál o qué representan las iniciales de este score. Y también el score que predice hemorragia, que es el score de Hasbled. Vamos a verlos. Este es tu score de trombosis, tu famoso score de CHA2-VAS, ¿ya? Que son siglas en inglés, ¿no? Te lo voy a hacer recordar acá.
CHAS-VAS, pero ya debes saber, ¿no? Falla cardíaca, 1 punto, hipertensión, 1 punto, le da más de 75, 2 puntos, diabetes, accidente cerebrovascular, 2 puntos, enfermedad vascular, edad de 65 a 75 y mujer. Entonces, cuando tú evalúas un paciente con fibrilación, saca tu puntaje de CHAS-VAS, ¿correcto? Si en un varón te sale 1 punto, basta que tenga 1 punto, o mujer 2 puntos, ahí anticoagulas. ¿Con qué vas a anticoagular? Warfarina. ¿Y cuánto debe estar tu INR? Entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Entonces, para anticoagular debe cumplir ese puntaje, ¿no? Menos de eso no hay indicación para anticoagular. Si te dicen 0 puntos en varón o 1 punto en mujer, no anticoagulas, solo antiagregación plaquetaria. Pregunta: ¿cuándo ya no evalúas tu CHAS-VAS? De frente anticoagulas, cuando tiene prótesis valvular o valvulopatía reumática. Si tiene prótesis valvular tu paciente con FA o valvulopatía reumática, de frente anticoagula, ya no aplicas tu CHAS-VAS. Y el score Hasbled te evalúa el riesgo de hemorragia. También son siglas en inglés, miren, como hipertensión descontrolada, alteración renal o hepática, ictus previo o accidente isquémico, hemorragia, alteración del INR, le da más de 65, fármacos como AINES, antiagregantes o abuso de alcohol. Entonces te da un puntaje, como puedes ver, y te clasifica. Si tiene 0 a 2 puntos, es de bajo riesgo de sangrado. Y de 0 o de 3, perdón, a más puntos, es de alto riesgo. Entonces, si es de bajo riesgo de sangrado, ¿qué le das? Warfarina, que habíamos mencionado. Pero si es de alto riesgo de sangrado, ya no le puedes dar warfarina, pues. ¿Qué le vas a dar? Los específicos, Rivaroxaban y Dabigatran. ¿Por qué te estoy mencionando? Porque ya estos son específicos. Rivaroxaban te bloquea el 10, Dabigatran te bloquea el factor 2. Son específicos. A diferencia de la warfarina, que te bloquea al 2, te bloquea al 3, te bloquea al factor 2, perdón, al factor 2, al factor 7. ¿Ya? Al factor 2, al factor 7, sumas 2 más 7, 9, y el que le sigue 10. ¿No? Entonces, warfarina es inespecífico, porque te bloquea al factor 2, al factor 7, al factor 9 y al factor 10. Entonces, si tiene alto riesgo de hemorragia, no le puedes dar warfarina. Tienes que darle estos específicos, Rivaroxaban o Dabigatran. Recordar entonces que la indicación de anticoagulación en pacientes con FA, recordemos que es cuando indicamos anticoagulación de frente, cuando tiene prótesis o valvulopatía reumática. O según el puntaje de CHAS-VAS, 1 punto si es varón o 2 puntos si es mujer. ¿Cuál es el anticoagulante clásico que utilizamos? Warfarina, ¿verdad? Con un INR de 2 a 3. ¿Qué factores bloquea la warfarina? Los vitamina K dependientes. 2, 7, sumas 2 más 7, 9, y el que le sigue, 10. Esos son los factores que bloquea la warfarina. Tratamiento del extrasístole ventricular en infarto agudo de miocardio, recuerden que son los beta-block. Antiguamente se utilizaba lidocaína, ¿no? Pero ya los beta-block son los de elección. En Torsades de Points adquirido utilizamos el famoso magnesio para tratamiento. Cuando te pregunten en Torsades de Points cuál es el antiarrítmico de elección, magnesio. Taquicardia ventricular en paciente estable. La taquicardia ventricular en paciente estable, recuerden que es la procainamida, ¿correcto? La procainamida, la miodarona, la lidocaína, son fármacos en casos de arritmias ventriculares, ¿no? Ahora, si está inestable, si está hipotenso o con alteración del sensorio, ¿cuál era el tratamiento? Cardioversión eléctrica. Cardioversión eléctrica, no se olviden, Y si el paciente está sin pulso, es paro cardíaco, pues, ¿no? Una taquicardia ventricular sin pulso es como una fibrilación ventricular
donde hay que desfibrilar, porque ya es un paro cardíaco. Vamos con shock. Respuesta neuroendocrina en shock. El sistema que a corto plazo se estimula es el nervioso y a largo plazo el endocrino. Entonces la respuesta es que aumenta el tono simpático, generando taquicardia, primer mecanismo compensatorio, y el eje suprarrenal también se activa, produciendo más ACTH y más cortisol. Esos dos sistemas se aumentan en un paciente en shock. Causa más frecuente de shock cardiogénico, el infarto agudo de miocardio, cuando necrosa más del 40% del ventrículo izquierdo. Causa más frecuente de shock hipovolémico en adultos, el hemorrágico, paciente politraumatizado. En niños, pérdidas gastrointestinales, diarreas, vómitos. Típica pregunta, triada mortal del shock hemorrágico grave es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis metabólica. Ahí está. Tipo de shock que se produce por disminución de la precarga. ¿Qué es la precarga? Volumen, volemia, entonces es shock hipovolémico. La volemia se debe perder para establecer cuánto es el volumen que se pierde en un shock hipovolémico. Para establecer un shock hipovolémico, más del 30%, recuerden. ¿Qué tipo de shock genera el neumotórax a tensión? El tromboembolismo pulmonar, el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, el famoso shock obstructivo, por falla en la diástole, falla en el llenado. La vasodilatación generalizada produce shock distributivo. Eso se vasodilatan los vasos, obviamente, y baja la resistencia. Eso es característico del distributivo. Causa más frecuente de shock distributivo, que es el shock más frecuente en el adulto, es sepsis. ¿Ya? La sepsis es la causa más frecuente de shock distributivo. Otras causas, anafilaxia, falla suprarrenal, el shock neurogénico, recuerden. Entonces, siempre esos cuatro, ¿no? En ese orden. Sepsis, anafilaxia, falla suprarrenal, neurogénico, están todos dentro del shock distributivo. ¿Cómo es la definición de sepsis? Foco infeccioso que produce disfunción orgánica, ¿correcto? Entonces una respuesta inflamatoria disregulada frente a un foco infeccioso que lleva a la falla de órgano. Y que, ojo, responde a la fluidoterapia temprana. Le das cristaloides y responde. Porque cuando no responde a fluidos y sí responde a vasopresores, ahí hablamos del shock séptico. El shock séptico es la sepsis que no responde a cristaloides y que ya requiere vasopresores. Requiere vasopresores para mantener una presión arterial media más de 65 y también es característico del shock séptico el lactato elevado, ¿no? Por la acidosis metabólica, por el metabolismo anaeróbico. ¿Y cuando decimos shock séptico resistente? Cuando ya no responde a nada, ni a fluidos ni a vasopresores. El foco infeccioso más frecuente que produce sepsis, pulmón, neumonía. En gestantes será el foco urinario, ¿no? ITU. En general, pulmón. Citoquinas proinflamatorias que inducen vasodilatación y que son sustancias pirógenas, dicho sea de paso, inducen fiebre, hipertermia. Interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. En cambio, la citoquina antiinflamatoria, recuerden que es la interleuquina 10, esta es antiinflamatoria. A ver, descubramos qué tipo de shock cursa con alto gasto y baja resistencia. ¿Por qué la baja resistencia? Por la vasodilatación. Y por eso aumenta el gasto, para mantener la presión. Ese es el distributivo. Bajo gasto y alta resistencia. Pero ojo, con presión capilar pulmonar de 12, o sea, que el pulmón está normal, el pulmón está seco. Entonces, bajo gasto, la resistencia aumenta por compensación y el pulmón está seco, shock hipovolémico. Porque si te dan lo mismo, bajo gasto, alta resistencia, pero hay edema agudo de pulmón, mira, ahí está, presión capilar pulmonar más de 25, shock cardiogénico. Cuando hay congestión, cuando tú tengas un paciente en shock
hipotenso, piel fría, llenado capilar lento, y está congestionado, ingurgitación yugular, edema agudo de pulmón, piensa en shock cardiogénico. Tipo de shock que presenta un paciente hipotenso, pero mira, con índice cardíaco bajo, que es dato de hipoperfusión, y edema agudo de pulmón. O sea, es un paciente chocado que tiene edema agudo de pulmón, shock cardiogénico. Acuérdate, shock cardiogénico, ¿no? ¿Qué tipo de shock? Es piel fría con crépitos, o sea, con congestión pulmonar, hasta el cansancio. Recuérdate, el shock que va con congestión pulmonar, que te pueden decir presión capilar pulmonar elevada, te pueden decir edema agudo de pulmón, o te pueden decir en el examen crépitos difusos, te lo pueden decir de diferentes maneras. Es un shock cardiogénico. Y acá hay una clasificación de la Sociedad Americana de Cardiología, ¿ya? En estadios, que vamos a ir a revisarlo. Vamos. El estadio A es el paciente en riesgo, estadio A. O sea, todavía no tiene shock, solo que estás identificando paciente que tiene riesgo. ¿Quién será? Paciente que tiene infarto, pues. Ahí identificas, puede hacer shock. El estadio B es el pre-shock. Entonces ahí el paciente, ojo, ya puede estar hipotenso, ya puede estar taquicárdico, pero no hay datos de hipoperfusión. No hay datos de hipoperfusión. La presión ya puede estar baja, pero no hay datos de hipoperfusión. Cuando ya te dicen hipotensión, pero con datos de hipoperfusión, miren, por eso acá ya índice cardíaco bajo, ¿no es cierto? Lactato elevado, piel fría, ese es el shock cardiogénico clásico, ese es el estadio C, según esta clasificación, cuando ya hay datos de hipoperfusión. El D es cuando ya hay deterioro o falla orgánica, empieza a haber falla del pulmón, hígado, riñón, trastorno del sensorio. Ese es el D. Y el E es el extremo que ya no responde al manejo médico. En el D todavía puedes utilizar inotrópicos, ¿correcto? Inotrópicos, etcétera, pero ya en el extremo ya, miren, los dispositivos de asistencia ventricular, como por ejemplo el balón de contrapulsación aórtica. Entonces acuérdate esta clasificación también, porque es la actual clasificación de shock cardiogénico según la Sociedad Americana de Cardiología, ¿ya? El A en riesgo, el B pre-shock, el C es el shock clásico, el D es el deterioro orgánico y el E ya es el extremo. Muy bien, tipo de shock en pacientes con piel fría y sin crépitos. Acá no hay crépitos. El hipovolémico, pues, ¿no? Piel fría por gasto bajo y sin crépitos, pulmón seco, hipovolémico. Veamos la clasificación del ATLS. El grado 1 de shock hemorrágico, tu presión y tu frecuencia están normales. Has perdido 10% de la volemia. Grado 2, pierdes 20% y acá aparece ya taquicardia. Grado 3, pierdes 30% y acá aparece taquicardia con hipotensión. Mira, acá aparece recién hipotensión. Y el sensorio está en confuso, el paciente. Y grado 4 es taquicárdico, hipotenso, letargia o coma, ¿no? Letargia o coma, el sensorio. Eso es lo que lo diferencia el 3 con el 4, el sensorio, muy importante. Foco infeccioso más falla de órgano, oliguria, hipotensión, alteración del sensorio, ictericia, recuerden que es sepsis, ¿ya? Foco infeccioso más falla de órgano, sepsis. ¿Y cuáles son los criterios de SOFA que te evalúan la falla de órgano en pacientes con sepsis? Son 6 parámetros. Falla respiratoria por caída del PAFI, falla hematológica por plaquetopenia, falla hepática por aumento de bilirrubina, falla renal por aumento de creatinina, falla neurológica por caída del Glasgow y falla cardiovascular por caída de la presión.
Cuando te dan un caso clínico de signos mucocutáneos, edema facial, urticaria y falla de órgano, disnea, dolor torácico, estridor, hipotensión, eso es anafilaxia. Mucho cuidado. Manejo del shock hipovolémico, fluidos, fluidoterapia, ¿no? De elección cristaloide, cloruro de sodio. En caso hemorrágico, se infunde 10 a 20 mililitros por kilo de paso. Si no es hemorrágico, como pérdidas gastrointestinales, se consideran las pérdidas insensibles, que es 1.5 litros, más 20 mililitros por kilo. Miren la diferencia. ¿Y cuándo se transfunde paquete globular? Cuando la hemoglobina es menos de 7. O en pacientes de alto riesgo, cuando es menos de 9. Si tiene su angina, si tiene ACV. Mucho cuidado. Cuando transfundimos plaquetas, cuando son menos de 50.000 o está tomando aspirina, ¿no? Porque recuerden que la aspirina hace un bloqueo irreversible de las plaquetas y por lo tanto su efecto es prolongado. Tratamiento inicial más importante en shock cardiogénico, los inotrópicos. Primera línea, norepinefrina, ¿ya? Norepinefrina. Tratamiento inicial más importante en sepsis, fluidos cristaloides, ¿correcto? Fluidos cristaloides y a un volumen de 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas. Vasopresor de elección en shock séptico, recuerden que es la norepinefrina. Objetivos en el shock séptico, recuerden, presión arterial media más de 65, que la presión capilar pulmonar esté normal y la diuresis más de 0,5 mililitros por kilo por hora. ¿Y cuál es el tratamiento de elección en anafilaxia? Ahí sí, epinefrina, en adultos 0.4 miligramos, en lactantes 0.01 miligramos por kilo de peso. Bien, vamos con las fijas de insuficiencia cardíaca. Etiología más frecuente en adultos, cardiopatía isquémica. En niños, cardiopatía congénitas. La forma más frecuente es la falla sistólica, que cursa con fracción de eyección baja, ¿no? Menos del 50%, que es lo más frecuente. ¿Quiénes producen falla sistólica? El infarto, la cardiopatía, que es su principal causa, la miocardiopatía dilatada, miocarditis, etc. Y la falla diastólica, que por alteración del llenado, hipertensión arterial, miocardiopatías hipertróficas restrictivas, valvulopatías con sobrecarga de presión, como la estenosis aórtica. En la fisiopatología de la falla cardíaca se activan el tono simpático, que segrega catecolaminas, el sistema renina-angiotensina, que produce angiotensina, aldosterona y vasopresina. Miran que todos esos metabolitos aumentan en un paciente con falla cardíaca. Y las causas de falla cardíaca con alto gasto son el embarazo, la anemia, el hipertiroidismo, las fístulas arteriovenosas o la enfermedad de Beriberi. En la patogenia del edema agudo de pulmón se produce por aumento de la presión hidrostática. ¿Quién es? La presión capilar pulmonar, más de 25, que se mide con el catéter de Soansgam. Esa es la definición de edema agudo de pulmón cardiogénico. Ojo, cardiogénico. Clínica de falla izquierda, todo lo que sea congestión pulmonar, ¿correcto? Disnea, ortopnea, crépitos, edema agudo de pulmón. Clínica de falla derecha, congestión sistémica, como por ejemplo ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, ascitis, derrame pleural, reflujo hepatoyugular, todo lo que es congestión sistémica. Para recordar los criterios mayores de Framingham en el diagnóstico de falla cardíaca, les dejo una mnemotecnia para que se acuerden. Vamos.
Muy bien. Síntoma más específico de falla cardíaca, recuerden que es síntoma más específico, disnea paroxística nocturna. Signo más específico, ritmo de galope. Tercer ruido, que es el ritmo protodiastólico, o cuarto, telediastólico, ¿no? Recuerden acá, tercer ruido se produce por llenado rápido del ventrículo y cuarto ruido por contracción auricular intensa. Para ver la clasificación funcional del NIHA para el paciente con falla cardíaca, vamos al croma para explicarles las 4 clases funcionales. Vamos. En el caso de los estadios de NIHA, es muy importante. El estadio o clase funcional 1 es cuando el paciente está sintomático, ¿no es cierto? Hace sus ejercicios, su actividad diaria y no tiene síntomas. Estadio 2 es cuando ya tiene limitación, miren, pero a moderados esfuerzos. Entonces corre y le da disnea. Entonces a moderados esfuerzos. El 3 es cuando ya tiene limitación más marcada, por lo tanto tiene disnea a leves esfuerzos. Camina y le da disnea. En el 2 es correr y le da disnea 3. Camina y le da disnea 3. Correr y le da disnea 2. Caminar y le da disnea 3. Entonces miren acá, porque a veces se equivoquen, esto es a moderados esfuerzos y esto es a leves esfuerzos, como caminar y le da disnea. O cuando te hablen de limitación, ¿quién tiene más limitación? Pues. Por eso ahí te confundes, ¿no? Porque diferente es con el esfuerzo y cuando te dicen limitación. ¿Quién tiene limitación más marcada? El 3, pues. Porque hace pequeños esfuerzos y le da disnea. Su limitación es más leve, porque tiene que hacer mucho esfuerzo y recién le da disnea, como correr. Y cuando ya es al reposo, ahí es la clase funcional 4. ¿Ya? Disnea al reposo, clase funcional 4. Obviamente el 2, 3, 4 es descompensado. Y en los estadios evolutivos, la clasificación es el A y el B son cuando el paciente está asintomático, no tiene síntomas, solo que el A tiene factores de riesgo. Y el B ya tiene daño estructural o funcional. Un infarto, una valvulopatía o disfunción del ventrículo izquierdo, que es cuando la fracción de eyección cae. Por eso acá debemos diagnosticar al paciente cuando no tiene síntomas, pero ya su fracción de eyección ha caído. Esa es la llamada disfunción asintomática del ventrículo izquierdo. Y ahí las sociedades nos dicen que diagnostiquemos en el estadio B, cuando ya hay alteración estructural o funcional. Porque si tú diagnosticas en el estadio C o D, que es el paciente sintomático, ya la mortalidad del paciente o el pronóstico empeora, pues, ¿no? El C es cuando tiene síntomas y responde al tratamiento, el D es cuando tiene síntomas y es una falla avanzada y no responde al tratamiento convencional. Esa es la diferencia. Biomarcador cardíaco para establecer el diagnóstico y pronóstico en falla cardíaca, recuerden que es el péptido natriurético cerebral, ¿correcto? Muy bien. Prueba no invasiva que confirme el diagnóstico de falla cardíaca, ojo, no invasiva. ¿Cuál es? Ecocardiograma, que te calcula la fracción de eyección. Con eso confirmas. Trípode del tratamiento con ICC sistólico, trípode. Para bajar la poscarga, YECAS. Para bajar la precarga, diuréticos. Y complementa, cuando ya mejora el paciente, beta bloqueadores. Fármacos que reducen la poscarga son los vasodilatadores. A la cabeza YECA, luego estará 2 y los beta bloco. Fármacos que bajan la precarga, los diuréticos, cuando el edema es leve, tiacidas, cuando ya es severo, como un edema agudo de pulmón,
furosemida. Fármaco de primera línea en el tratamiento de la falla sistólica, el de primera línea, el que siempre debe estar, tu famoso YECA, que bloquea la síntesis de angiotensina 2, ¿no? O su hermana, los ARA2, en su reemplazo, que te bloquean los receptores. ¿Y cuáles son los beta block aprobados en el manejo de la ICC? Te dejo acá una mnemotecnia para que te recuerdes. Vamos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Entonces, ahí está, los 4 beta block aprobados, ¿no? Mecanismo de acción de la digoxina, que bloquea la bomba de sodio y potasio, eso aumenta el calcio intracelular y eso genera un inotropismo positivo. Clínica de la intoxicación por digoxina en el paciente con ICC, anorexia, vómitos, xantopsias o psicosis. Esa es la clínica, entonces, recuerden, de la intoxicación por digoxina en pacientes con falla cardíaca. Síntomas precoces gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, y recuerden también este trastorno de visión que es las xantopsias, ¿no? O las alucinaciones o ideas delirantes. ¿Cuál es la arritmia que se produce en la intoxicación por digoxina? La arritmia más frecuente son extrasístoles ventriculares, pero la más específica, taquicardia con bloqueo AB. Miren, ahí hay 2 tipos, ¿no? Si te preguntan la más frecuente, extrasístoles ventriculares. La más específica, taquicardia con bloqueo AB. Fármacos que debemos evitar en pacientes con falla sistólica, los AINES, los calcioantagonistas, porque deprimen al corazón. Y en el caso de los AINES retienen agua y sodio. Nuevos fármacos en el manejo de ICC que se utilizan cuando no hay respuesta a los YECAs, los famosos INRA, inhibidores de neprilicina y receptores de angiotensina. Es un fármaco compuesto, ¿no es cierto?, con un inhibidor de neprilicina, que es sacubitril, que lo que va a hacer es aumentar la vida media de los péptidos natriuréticos, que recuerden son nuestros cardioprotectores, y el bloqueador de receptores de angiotensina, que ya lo conocemos, valsartán, ¿no? Pues eso viene compuesto este fármaco. Y por eso es mejor que los YECAs definitivamente. ¿Y cuáles son los que bajan mortalidad? Típica pregunta de examen. Entonces acá les dejo una mnemotecnia para que se acuerden. ¿Correcto? Muy bien. Bien, fármacos de elección en el manejo del edema agudo de pulmón normotensivo, recuerden que es la furosemida, si es normotensivo, porque si va con presión elevada, el de elección es nitroglicerina, vean la diferencia. Si es hipertensivo, nitroglicerina, y en casos refractarios, nitroprusiato. Ya está. Vamos con las fijas ya de temas menores. Etiología más frecuente de endocarditis aguda, S. aureus. Subaguda, Streptococo del grupo Viridans. El más frecuente en endocarditis adicto a driga por vía parenteral, S. aureus. En válvula protésica precoz, que tiene menos de 1 año, Estafilococo epidermidis, coagulasa negativa. Y la endocarditis en pacientes con cáncer o pólipo de colon, Streptococo bovis. ¿Y cuál es la válvula que más se afecta en drogadictos? La derecha, la válvula tricúspide. Criterios mayores de Dux, recuérdense, hemocultivo,
ecocardiograma y nuevo soplo de regurgitación. Esos son los criterios mayores. Triada de endocarditis. Si te ponen un caso clínico, ¿cómo sacas que es un endocarditis? Porque hay fiebre, soplo y ¿qué más? Esplenomegalia. En ese orden. Hallazgos del EKG en un paciente con endocarditis, en el ecocardiograma debe decir, ¿no? En el ecocardiograma de un paciente con endocarditis, masa oscilante, sugerente de verruga o absceso, ¿ya? O dehiscencia de prótesis. Esos son los datos, ¿ya? Ecocardiográficos, ¿no? Porque hemos dicho que el ecocardiograma es criterio mayor para endocarditis. Fenómenos embólicos que se presentan en la endocarditis, tus aneurismas micóticos, donde la más afectada es la arteria cerebral media, tu hemorragia en astilla, tus lesiones de Haneway. Porque los fenómenos inmunológicos son tu factor reumatoide positivo, tu nódulo de Osler que aparece en los pulpejos de los dedos, tu mancha de Roth en el fondo de ojo. Entonces esos datos clínicos también te pueden ayudar a reconocer una endocarditis. Principal causa de muerte por endocarditis, insuficiencia cardíaca. Es la principal causa de muerte. Tratamiento médico de la endocarditis. Recuerden que el tratamiento médico de endocarditis es antibiótico y hacemos sinergia con aminoglucósido, ¿no? O sea, beta-lactámico, ¿no? Penicilina, cefalosporina, que son bactericidas, y hacemos sinergia con aminoglucósido, que también son bactericidas y que bloquean la síntesis de proteína, ¿no? ¿Y cuándo operamos una endocarditis? Operamos cuando falla el manejo médico, cuando aparece falla cardíaca, fracción de eyección baja, cuando aparece insuficiencia valvular grave, sobre todo si se rompe la válvula, etc., abscesos miocárdicos, embolismo recurrente, o cuando son microorganismos de difícil erradicación, hongos a la cabeza, Candida parapsilosis, que es el que causa más endocarditis de los hongos, y bacterias como la brucela. Vamos con fiebre reumática. ¿Cuál es la bacteria responsable? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se llama Piógenes. La secuela valvular más frecuente, recuerden que es la estenosis mitral, ¿no? Luego ya está la insuficiencia mitral. Por lo tanto, la válvula mitral es la más afectada en fiebre reumática. Criterios mayores de Jones. Acá hay una típica mnemotecnia, ¿verdad? Que la vamos a ver para que se recuerden, tanto para los criterios mayores como menores, ¿correcto? Vamos. Manifestación más frecuente y precoz de la fiebre reumática. Recuerden que es la artritis. En cambio, la más grave, ¿ya? La más grave y que puede causar la muerte es la carditis. Y justamente la inflamación característica del corazón por fiebre reumática se llama pancarditis, ¿verdad? Porque inflama todas las capas. Tratamiento de elección, los beta-lactámicos, penicilina, amoxi, y si es alérgico a la penicilina, macrólidos. Vamos con miocardiopatías, la más frecuente, recuerden de todas, la dilatada. Causa secundaria más frecuente de la dilatada, porque de las primarias son idiopáticas, pero la secundaria más frecuente, consumo de alcohol. Fármacos que producen miocardiopatía dilatada, recuerden que está estos de acá. En la quimioterapia, las antraciclinas. Doxorubicina, para cáncer de mama, trastuzumab, hidroxicloroquina, clozapina también son, ¿no es cierto?, cardiotóxicos. Sobre todo acuérdate de la doxorubicina. Causa de muerte en deportistas de alta competencia, miocardiopatía hipertrófica. ¿Y cuál es la patología asociada a esta? Ataxia de Friedreich, ¿no es cierto?, que es la ataxia
asociada a déficit de vitamina E, a pie cabo, el que tiene arco plantar elevado, ¿no? Y la causa más frecuente de miocardiopatía restrictiva, recordemos que es la amiloidosis. Amiloidosis. ¿Cuáles son las miocardiopatías que van con falla sistólica, es decir, fracción de eyección baja? La dilatada. En cambio, falla diastólica en el llenado y por ende van con fracción de eyección normal, las otras dos, hipertrófica y restrictiva. Si te ponen un caso clínico, síndrome nefrótico, macroglosia, túnel carpiano y miocardiopatía restrictiva, ¿en qué debes sospechar? Amiloidosis, ¿no? Tinción rojo Congo positivo, acuérdate, rojo Congo positivo. La causa más frecuente de trasplante cardíaco en gente joven es la miocardiopatía dilatada. Vamos con enfermedades pericárdicas. La causa más frecuente, pericarditis aguda, viral o idiopática, pero la subaguda en nuestro medio, crónica, tuberculosis. Mucho cuidado con confundir el dolor torácico de infarto con pericarditis. En pericarditis te van a decir que el dolor inca es un dolor pleurítico. Es en la región retroesternal, pero pleurítico, como hincada, y que cambia con la respiración o con la postura. Cuando inspira, aumenta. Cuando se acuesta en decúbito, aumenta. Y calma al expirar o al sentarse, ¿no? Al sentarse o al inclinarse hacia adelante. Miren ese cambio cuando les dicen dolor torácico que cambia con la postura o la respiración, rápido piensa en pericarditis. Hallazgos en el examen físico, para las pericarditis secas, el frote o roce. Para las húmedas que dan derrame, acuérdate del signo de Ewart, que es una matidez por el colapso alveolar debido al derrame. Y lo más característico es en el electrocardiograma. ¿Qué observamos de la pericarditis? Su elevación difusa del segmento ST, cóncavo hacia arriba, la carita feliz. Pero para que te recuerdes de manera gráfica y lo diferencies de la elevación del ST del infarto, vamos al croma para poder explicar mejor. Cuando te dicen infarto, tú tienes que ver la alteración del segmento ST. ¿Y dónde vas a ver? Miren, por ejemplo, en este caso lo estás viendo en las derivaciones precordiales, de B1 a B4. Miren cómo se está elevando el ST, cóncavo hacia abajo, la carita triste, elevación de ST, en derivaciones contiguas. Y también tienes por ahí ondas T negativas, ¿no? Miren cómo la onda T asociada a la elevación del ST. Onda T negativas concomitantemente a la elevación del ST. Entonces, cuando tengas elevación del ST en derivaciones contiguas, junto con ondas T negativas, debes pensar en infarto agudo de miocardio. En cambio, una pericarditis te puede dar elevación del ST, como estás viendo acá, pero de manera difusa. Miren cómo en todas las derivaciones se está elevando el ST. Entonces, elevación ST cóncavo hacia arriba. Miren el ABF cómo se aprecia bien la elevación y es cóncavo hacia arriba, carita feliz y de manera difusa. Y de manera difusa. Y no hay onda T negativa, no puede haber, ¿ya? No hay onda T en una pericarditis conjuntamente con la elevación del ST, no lo vas a encontrar al mismo tiempo. Lo que vas a ver es esto, infradesnivel del PR. Entonces, eso te hace diferenciar un caso de infarto con pericarditis. Prueba que confirme el derrame pericárdico, ecocardiograma, es la prueba de elección. En casos de derrames pericárdicos hemorrágicos, ¿pensar en qué? En tuberculosis o cáncer, metástasis, ¿no? Linfomas, melanomas, en mujer cáncer de mama o en varón cáncer de pulmón. Característica del derrame pericárdico por tuberculosis, es un exudado, a predominio de linfocitos, con aumento de proteínas, es cero sanguinolento
Y la enzima característica, la famosa ADA elevada, ¿no? ADA elevada. Complicación de la pericarditis que cursa con signo de Kussmaul. Si una pericarditis se complica y produce el signo de Kussmaul, que es el aumento de ingurgitación yugular con la inspiración, ¿pensar en qué? En una pericarditis constrictiva, ¿verdad? Se ha fibrosado, se ha calcificado el pericardio. Pero si es una complicación asociada a la triada de Beck, hipotensión, ¿ya? Ahí corregimos, hipotensión con aumento de ingurgitación yugular o aumento de presión venosa central y ruidos apagados, esa es tu triada de Beck, ¿verdad? Famosa, taponamiento cardíaco, pues, ¿no? Tratamiento inicial de pericarditis aguda, AINES a altas dosis. Y el que baja la recidiva, ¿cómo se llama? Colchicina. Y en caso de pericarditis constrictiva, la cirugía, pericardectomía. Muy bien, en caso de miocarditis, la causa más frecuente, también viral o idiopática, bacteria asociada a miocarditis en niños y que causa muerte, difteria, acuérdense el Corynebacterium. Complicaciones cardíacas producidas por COVID son varias, miocarditis, infarto, cor pulmonar agudo, shock cardiogénico, falla cardíaca. Clínica asociada a miocarditis, paciente con fiebre, pueden darles el antecedente de infección respiratoria alta y luego hace fiebre, dolor torácico, palpitaciones y luego hace clínica de falla cardíaca. ¿Ya? Disnea, edema, ingurgitación. Cuando vean ese cuadro clínico, piensen en miocarditis. Biomarcadores cardíacos en COVID, recuerden que son dos. Troponinas para infarto, péptido natriurético para falla cardíaca. La arritmia más común en pacientes con COVID, taquicardia sinusal. Y fármacos que se usaron en el manejo de COVID asociado a prolongación del intervalo QT, recuerden que sobre todo macrólidos, hidroxicloroquina, ¿verdad? Acitro, hidroxicloroquina y luego antivirales como remdesivir, lopinavir o ritonavir prolongan el intervalo QT, mucho cuidado, ¿ya? Y acá para ver mejor los mecanismos patogénicos de la infección por COVID-19 y también las complicaciones cardíacas asociadas, vamos al CD-cromo. Hay 4 mecanismos de daño del coronavirus a nivel celular. Uno es por toxicidad directa, ¿no? Recuerden que el coronavirus expone la proteína S y el receptor es la ECA2, la que va a permitir la internalización del virus. Entonces, uno es la toxicidad directa del virus. 2 es la disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Recuerden que la ECA normal que ustedes conocen convierte, ¿no es cierto?, la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa es la ECA normal, ¿no? Y luego la angiotensina 2, a través de su receptor AT1, hace todo esto, ¿no? Vasoconstricción, aumento del tono simpático, remodelado, etcétera, ¿ya? Y su contrarregulador es la ECA2. ¿Por qué? Porque la ECA2, mira lo que hace, la angiotensina 2 lo convierte a 1,7 y la 1 a 1,9. Entonces debe haber un equilibrio entre la ECA y la ECA2. Debe haber un equilibrio. Ese equilibrio se rompe cuando el paciente se infecta con coronavirus, porque el coronavirus mantiene ocupado al ECA2 para que pueda ingresar a la célula huésped. Entonces, ¿quién se activa? La ECA. Hay mucha activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual lleva a vasoconstricción, a remodelado, fibrosis, inflamación, trombosis, ¿no? Eso es lo que lleva a la infección por coronavirus. Causa daño del endotelio, provocando inflamación, y esa inflamación produce trombosis, el famoso mecanismo tromboinflamatorio, que explica los casos severos. Y 4 es la disregulación del sistema inmune. Recuerden que el coronavirus también altera la respuesta inmunitaria. Entonces son los 4 mecanismos, ¿no?, de daño de la infección por coronavirus. Y en el caso de cardiología o complicaciones cardíacas, es muy importante recordar que la infección por coronavirus
es más grave en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular de fondo. Ese es un dato. O sea, los pacientes hipertensos, diabéticos, que han tenido infarto o falla cardíaca, son más susceptibles a hacer cuadros severos o críticos. Y también decimos que el coronavirus produce complicaciones cardíacas. ¿Qué complicaciones cardíacas produce el coronavirus? Miren, infarto agudo de miocardio. Tipo 1 y tipo 2. 1 espontáneo, 2 secundario a la hipoxia. Recuerda que el coronavirus inflama el pulmón, genera insuficiencia respiratoria, hipoxia, acidosis, y eso puede desencadenar un infarto. Miocarditis por toxicidad directa. Ahí está el síndrome isquémico coronario agudo, falla cardíaca, ¿no es cierto? En general falla cardíaca, tromboembolismo, ¿no es cierto? Y arritmias, que puede ser por la misma infección, como una taquicardia, un flúter auricular, o puede ser por la medicación. Recuerden que la hidroxicloroquina, la acitromicina, lopinavir, ritonavir prolongan el intervalo QT y han producido torsades de Pons. Entonces nos damos cuenta ahí las complicaciones cardíacas que genera la infección por coronavirus. ¿Estamos? Infarto, miocarditis, falla cardíaca, arritmias, tromboembolismo, el síndrome de Takotsubo también. Y los biomarcadores básicamente es el péptido natriurético cerebral y las troponinas. Son los dos biomarcadores cardíacos que se utilizan en pacientes hospitalizados con cuadros severos de infección por coronavirus. Muy bien. Y finalmente tenemos las fijas de reanimación cardiopulmonar. Definición de paro cardíaco, cese de la función cardíaca, pero que es potencialmente reversible con las maniobras. Típica pregunta, ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular más taquicardia ventricular sin pulso. En cambio, los no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Factor pronóstico más importante en el síndrome postparo cardíaco, el daño neurológico, encefalopatía anóxica. Y acá, para recordar la cadena de supervivencia en paciente extrahospitalario o intrahospitalario, vamos al CD-CROM, ¿ya? Para ver los pasos de los eslabones de la cadena de supervivencia. Miren la actualización de la AJA de la guía 2020. Miren, aumenta una cadena, un eslabón en la cadena de supervivencia. Entonces, en el ambiente intrahospitalario, miren, recuerden, está lo primero, prevención y reconocimiento. 2, activas el sistema de emergencia. 3, inicias tu masaje, tus compresiones. 4, desfibrilas. 5, cuidado postparo. Y 6, recuperación. Este es en el ambiente intrahospitalario. Y en el ambiente extrahospitalario, obviamente acá primero es el sistema de emergencia, inicias tu masaje, desfibrilas, transporte y soporte avanzado, cuidado postparo y recuperación. ¿Ya? Ahí tenés entonces la actualización según la AJA 2020 para lo que viene a ser la reanimación cardiopulmonar. Y cuando tenemos una actividad eléctrica sin pulso, debemos descartar causas secundarias, las 5H y las 5T. Miren, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones aumentados, que es la acidosis, la hipercalemia y la hipotermia. Porque si no tratamos estas causas secundarias, el paciente no va a salir del paro, no va a salir de la actividad eléctrica sin pulso. Y las 5T también. Neumotoras a tensión, hay que hacerle su drenaje torácico. Taponamiento, su pericardiocentesis. Tóxicos, por ejemplo, el más frecuente, opioides. Hay que darle naloxona. Trombosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar, anticoagulación inmediata. Infarto agudo de miocardio, trombosis coronaria, angioplastía. Entonces, hay que tratar estas causas de las 5H o 5T en una actividad eléctrica sin pulso, si no el paciente no sale del paro cardíaco. ¿Ya?
Muy bien. RCP básico del adulto. Recuerden que la secuencia correcta es el famoso CAB. Lo más importante son las compresiones. Velocidad de compresión en RCP básico, sea adulto, niño, lactante, 100 a 120 por minuto la velocidad de las compresiones. Compresión de tórax en adulto, niño y lactante respectivamente. Eso hay que ver. En adulto siempre va a ser 32. La compresión del tórax me dice, ¿no? Claro, en adulto de 5 a 6 centímetros, en niños 5 centímetros y en lactante 4 centímetros respectivamente. Ahí está, la relación compresión-ventilación en adultos siempre va a ser 32, 30 compresiones, 2 ventilaciones. En cambio, en los niños o lactantes va a depender del número de reanimadores. Si es un reanimador, 32, y si son 2 reanimadores, 15, 2. Tengan en cuenta esa diferencia. ¿Dónde se hacen las compresiones en un lactante? Recuerden que es en la mitad inferior del esternón. Mitad inferior del esternón, ¿no? En el niño menor de 1 año. Descarga que se indique en casos de fibrilación ventricular en pacientes adultos. Recuerden que si es monofásico, 360, si es bifásico, 200 joules. Y en pacientes pediátricos, la primera descarga es 2 joules por kilo y luego la siguiente es 4 joules por kilo de peso, cuando los ritmos son desfibrilables. En cambio, cuando no hay respuesta a esta descarga eléctrica, ¿qué usamos? Fármacos. Amiodarona, 300 miligramos en bolo en el adulto, en niños 5 miligramos por kilo, o la alternativa también aprobada, lidocaína. Y en caso de ritmos no desfibrilables, ¿cuál es el tratamiento de elección? Epinefrina, 1 miligramo endovenoso en el caso de los adultos, o 0.01 miligramos por kilo de peso en pacientes pediátricos, ¿correcto? Recuerden que cuando la epinefrina se pasa endovenoso hay que diluir, porque tiene que estar 1 en 10.000, ¿no? 1 en 10.000. Muy bien.